En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Comienza tu día llenándote de la palabra que da vida. Escucha la reflexión del Evangelio del día con nuestro hermano Filemón Hinojosa. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. En este hermoso día vamos a compartir la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 14. Este día, mis hermanos, abramos el corazón a la santa palabra de Dios, que voy a tratar de leer despacio para poder meditarla, así como el Señor nos ha aconsejado siempre que la meditemos, que la guardemos en el corazón. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Cuando Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que tu maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, yo creo que una y otra vez hemos escuchado este evangelio, esta palabra del Señor que nos dicen, que nos habla en este día, este evangelio que nuestra Madre Iglesia nos regala como el evangelio del día. Y hoy vamos a reflexionar en esto un poquito tal vez diferente de como lo hemos hecho en otras veces. Normalmente reflexionamos y también un poquito va a tocar eso al final, que el Señor vino por los justos, no vino por los justos, sino por los pecadores. Pero ahora vamos a reflexionar, vamos a meternos en la escena. Vamos a imaginarnos cómo, como si tú y yo estuviéramos allí en el puesto de Mateo, cobrando los impuestos. Se dice que los cobradores de impuestos en ese tiempo tenían muy mala fama de que cobraban más de lo debido. Imagínate ahora, por ejemplo, los del IRS allá que te quitaran más de lo que te deben de quitar, es más, y que al final cuando te regresan los impuestos, en vez de regresar todavía te cobraran más. Uno de repente los odiaría, ¿no? Bueno, así de repente eran odiados los cobradores de impuestos, tanto que el escritor sagrado lo pone junto con los pecadores, es decir, que para ellos era como eso, en una categoría igual que los pecadores, porque los consideraban como ladrones. Entonces dice también que los cobradores de impuestos se enriquecían también a costa de los demás, es decir, porque les quitaban de más y vivían de eso, pero más que vivir de eso, se enriquecían ilícitamente. Entonces imagínate una persona rica, ya sea lícita o ilícitamente, bueno, vamos a decir ilícitamente porque en este caso estamos hablando de Mateo, de que eso era considerado de esa manera. Imagínate con mucho dinero,
¿qué crees que haber visto en Jesús? Que al instante dejó todo, su riqueza, su puesto, para seguir a Jesús. Al instante que le dijo, sígueme. Fíjate nomás, lo vamos a ver cómo al instante dice Jesús, al irse de allí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Mateo, mi hermano, hermana, yo creo que la mirada de Jesús penetró tanto el corazón de Mateo que él dijo, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que estoy recolectando de impuestos es mucho menos que a este que voy a seguir, que este Jesús que me está llamando. Es decir, que uno para seguir a Jesús tiene uno que darle el valor que Él verdaderamente tiene, el lugar que tiene, para que valga la pena. Nadie va a seguir o va a ser amo o no amo, sino va a ser su amo a algo o a alguien que para uno no valga la pena, o por lo menos que no valga la pena más de lo que tú estás haciendo, de lo que tú tienes para dejarlo, para seguir a alguien más grande o algo más grande. Eso lo hacemos todos sin excepción. Las personas que quieren seguir a Jesús, los que no, los que quieren seguir sus propias convicciones, sus deseos, sus anhelos, incluso sus ambiciones, ¿sí? Todo lo que ellos ambicionan, todo lo que tú ambicionas, lo que yo ambiciono, lo que anhelamos, tiene que ser algo más que lo que ya tenemos para poder darle más tiempo, para poder poner nuestro corazón en eso. Entonces, Mateo de seguro que él miró en Jesús a alguien mucho más grande y que lo que él tenía en ese momento, que lo que él todavía podía seguir cobrando o agarrando ahí en ese lugar de los impuestos. Entonces, imagínate, Mateo quedó flechado por la mirada de Jesús al instante. Tal vez había escuchado hablar de él, tal vez no, tal vez fue la primera vez, pero una vez más quedó tan impactado con ese hombre, de una mirada tierna, una mirada llena de amor, de una mirada de misericordia, que no llegó ahí con Mateo, ¿y por qué estás robando a esta gente? Oye, porque tú eres un ladrón, porque tú eres un injusto, porque tú esto, nada de eso, no le dijo, no le reclamó naditita, simplemente le dijo, sígueme. Y con eso tuvo Mateo para volver todo su corazón hacia el Señor, para todos sus anhelos, su ambición, todo su deseo fue seguir a Jesús, porque dice en la escritura que al momento se levantó y lo siguió. No dijo, mira Señor, déjame, voy a entregar, voy a poner mis 2 semanas, ¿sí?, de notificación, que ya no voy a trabajar aquí para el gobierno, para el gobernador tal, lo que sea, nada. Dice que al instante se levantó y lo siguió. Una vez más, porque Mateo sí supo quién era Jesús, porque Mateo sabía cuánto valía el Señor, que nada de lo que él tenía, nada de lo que él poseía, nada de lo que él anhelaba y había anhelado hasta ese instante se igualaba con seguir a Jesús, con seguir al que no solamente nos ha dado la vida, pero el que nos ha comprado con su preciosa sangre, al que ha dado la vida. Fíjate, no solamente nos dio la vida, pero dio la vida por ti y por mí, por Mateo, y Mateo lo entendió perfectamente. Ahora, tú y yo, ¿qué sacamos de aquí? Que tal vez todavía todo lo que anhelamos, lo que tenemos, lo que deseamos, todavía es más, bueno, entre comillas, ¿no?, más grande que Jesús, o por lo menos lo miramos más grande que Jesús. Nada es más grande que Jesús, pero tal vez para ti, para mí es eso, porque no nos hemos decidido a seguirlo, a dejar el puesto que entre comillas tenemos o que pensamos tener, y seguirlo a Él, que vale la pena verdaderamente seguirlo. Porque fíjate nomás, cuando Jesús fue a cenar con los fariseos y con muchos otros cobradores de impuestos de la casa de Mateo, se escandalizaron los fariseos y dijeron, oye, pero ¿por qué este come con pecadores? Sencillamente le dijo Jesús, él escuchó y dijo, simplemente porque no son los sanos los que ocupan médicos, sino los enfermos. No son los justos,
sino los pecadores que necesitan de salvación. Ahora, ya para terminar, ¿quién es justo ante Dios? Nadie, simplemente, sencillamente nadie. Entonces Jesús, ¿qué quiso decir cuando dijo los justos? No he venido por los justos, sino por los pecadores. Dijo, he venido por los que, no he venido por los que se creen justos. Es decir, sí he venido también por nosotros, pero como si uno se cree justo, uno no acepta que es pecador, entonces no va a aceptar al Señor en su corazón. Pero si tú y yo nos creemos pecadores, nos reconocemos pecadores, entonces es por ti y es por mí que el Señor ha venido, ¿sí? Y por eso Él dijo, aprendan de esto que dice la palabra de Dios, misericordia quiero, que no sacrificios. Dice que los sacrificios sin la misericordia no tienen ningún sentido, ¿sí? ¿Y qué es la misericordia? La misericordia, especialmente de Dios, es entregarse completamente Él, que es la misericordia, por los que estamos necesitados de misericordia, por los miserables, ¿sí? Él entregar el corazón a los miserables que somos nosotros. Y entonces nos quiere, como Mateo, nos quiere venir a cenar a la casa de nosotros, ¿sí? Nos quiere limpiar de todo pecado, de todas las inmundicias que tenemos. Y para eso es que nos ha venido a llamar, para llevarnos a su gloria, para vivir eternamente con Él por los siglos y de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.